Bendiciones, hermanos. Damos gracias a Dios nuevamente por este tiempo y vamos a abrir nuestras Biblias al Evangelio de Jesucristo según San Marcos, el capítulo 4. Lo tenemos. Dice la palabra de Dios, Marcos 4, del 1 al 9. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Padre, te damos gracias por tu palabra, por la bendición de tenerla con nosotros, porque ella es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Te damos gracias, Padre, por el privilegio que muchas veces no valoramos, de disponer de tu mente aquí revelada y expresada en las Escrituras. Te pedimos corazones dispuestos, contritos y humillados para escucharte, para aprender de ti, Señor, y para poner en práctica tus enseñanzas. El querer el bien está en nosotros, pero no el hacerlo, Padre. Ayúdanos. Ponemos en tus manos este tiempo y que seas tú, Señor, el que nos hables el día de hoy, no el hombre. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Gracias, Padre, y perdónanos por nuestra humana debilidad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, este pasaje de la parábola del sembrador y otras parábolas son bastante conocidos. Quizás, aparte de esta parábola del sembrador, una de las más conocidas es la del hijo pródigo. Uno de los aspectos que mencionamos, que había a veces ciertas dificultades para definir lo que eran las figuras del lenguaje que utilizaba Jesús, y hay a veces dificultad para saber si es una parábola o alguna historia, etcétera, etcétera. Pero clásicamente lo que se dice para diferenciar una de otra es la existencia de nombres propios en el caso de las historias, y en el caso de las parábolas, que son figuras del lenguaje que utilizaba Jesús, tomadas de enseñanzas propias de la vida cotidiana. Por ejemplo, un sembrador, por ejemplo, el grano de mostaza, un padre o un hijo, etc. En este caso, algunos pretenden o dicen que en el caso del rico y Lázaro, esto no es una historia sino una parábola. Pero no es así porque tenemos un nombre propio, o nombres propios aquí, en este caso el de Abraham, en este caso el de Lázaro también. Entonces decían no, porque ustedes los evangélicos, decía una persona que escuchaba hablando de este tema, decís que eso es una historia y no es una historia sino una parábola. Cuando la Biblia menciona nombres propios, hay que entender que esto es una historia real. Esto lo intentaban decir presentando que, bueno, que no es así como lo decís vosotros, o que el infierno no existe, intentando a través de esto justificar otras enseñanzas que claramente contradicen lo que la Biblia enseña en general. Y en este caso, en el caso de las parábolas, Jesús tenía propósitos específicos con el tema del uso de las parábolas, que quizás se aclaran un poquito más en Mateo capítulo 13, que trata de este tema. Dejé un dedo aquí, en Marcos, Mateo capítulo 13,
que es uno de los pasajes paralelos, también está en los evangelios sinópticos, se mencionan estas parábolas, en algunas hay ciertas parábolas que no se mencionan, pero bueno, en el caso de la parábola del sembrador aparece en Mateo, en Marcos y en Lucas, en los tres. En el capítulo 13 de Mateo, versículos 14 y 15 dice: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Es el pasaje de Isaías que presenta aquí el Señor Jesucristo como mensaje paralelo a este texto. Y encontramos en Marcos también algunas diferencias y algunas similitudes, expresando la idea de que las parábolas no son por todos entendidas. ¿Eso quiere decir que el mensaje de Jesucristo estaba todo encriptado? No. Claramente Jesús les dice a aquellos, recuerdan, cuando estaba hablando con ellos, sobre los que cayó la torre de Siloé, ¿cuál era la sentencia? Si no os arrepentís, ¿qué? Todos, ¿qué? Pereceréis igualmente, si no os arrepentís. El mensaje del Evangelio es muy claro. No tienes que ser un doctor en filosofía, ni en medicina, ni en arquitectura, ni en ninguna otra rama científica para poder entender el Evangelio. Si no te arrepientes, perecerás. Le pedían a Jesús que lo dijera más claro. Dice, pues no puedo decirlo más claro de ahí. Si no os arrepentís, ¿qué? Todos pereceréis igualmente. ¿Dónde está el secreto? ¿Qué es lo que pasa? Corazones endurecidos. Y encontramos en esta parábola 4 terrenos diferentes sobre los cuales esa semilla, que es la palabra de Dios, puede caer. Jesús utiliza las parábolas, no siempre, sino porque, como decíamos, habitualmente los estudios muestran que para que una enseñanza se fije en el cerebro, la forma más efectiva es que vaya esa enseñanza ligada a algún tipo de emoción. Estoy hablando, haciendo un resumen del mensaje anterior que tuvimos con respecto a esto. Una emoción o algo cotidiano. Hay muchas reglas y técnicas de estudio, y en algunos casos lo que te dicen es que siempre asocies algo que te quieres aprender con una regla mnemotécnica y muchas veces con algo medianamente absurdo, y eso te va a hacer que recuerdes siempre esa forma de enseñanza o esa cosa específica que quieres aprender. Hay muchas técnicas, pero en el caso de Jesús, en el uso de las parábolas, yo creo que aún los impíos, cuando les mencionamos ciertas parábolas, impíos que han ido a la iglesia, aunque sea la iglesia tradicional, les suenan muchas de estas cosas. Fíjate el potencial que tienen de arraigarse estas enseñanzas que son propias de la vida cotidiana con la gente. Y es bueno para esto ver cómo enseñaba Jesús, y de esta misma manera, cuando vayamos a presentarle el Evangelio a alguien, hacerlo desde la perspectiva de las vivencias diarias de esa persona. Eso es importante. Eso es importante, hablarle en ese lenguaje. A decirle, mira, tú que eres albañil, o que practicas el fútbol, o que eres contador o contable, que haces esto, es intentar buscar imágenes de esto, orar, Señor, muéstrame cómo a esta persona que se dedica a esto, puedo presentarle el Evangelio. En el ámbito que sea. Jesús lo utilizó con ellos, con algo de la vida cotidiana, y les quedó grabado directamente, aunque no lo entendieron. Su actitud con respecto a lo que no entendían fue lo que hizo la gran diferencia. Vemos a los discípulos que tomaron una decisión totalmente diferente al respecto de ello. ¿Qué hicieron los discípulos? Versículo 13. Bueno, perdón, versículo 10 de Marcos 4. Vamos allí nuevamente. Marcos 4. Lo tenemos. En el versículo 10, los discípulos, ¿qué hicieron? Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y en el versículo 13 Jesús les recrimina un poco diciendo, y les dijo,
no sabéis esta parábola. ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? ¿No entendieron? Y preguntaron. Hay dos refranes que se utilizan para las personas que no preguntan. Dicen, no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. ¿Lo habéis oído? El que pregunta es tonto una vez, y el que no pregunta se queda tonto para siempre. Son dos refranes que utilizan los que enseñan para decir, no tengas miedo ni vergüenza de preguntar lo que no entiendes. No pasa nada. Porque el que pregunta, aparte de eso, decía en el profesor del Instituto Bíblico, ¿hay alguna pregunta al final de la clase? Nadie levanta la mano. Él dice, o todos han entendido o no habéis entendido ni un pimiento. Que nadie pregunta es porque tiene indiferencia a lo que se ha enseñado o porque lo ha entendido todo. Y dice, y yo me huele que es la segunda, o me huele que es tal. Dice, porque le veo la carita medio. Bien, es necesario expresar claramente el Evangelio hoy en día, como siempre ha sido. ¿Todos van a responder al Evangelio? No. No todos van a responder al Evangelio de manera positiva, y aún en los que responden positivamente al Evangelio, no todos lo harán en la misma manera o en el mismo grado. Y algunos hablan aquí, viendo esta parábola del sembrador, de la regla del 25%. Bueno, yo, con respecto a esto, algunos autores dicen que como pudo poner el ejemplo de 4 terrenos, podía poner 5, 6 o 3 o 2. Pero bueno, curiosamente, mirando en las estadísticas mundiales, a grosso modo, hay, como saben en el mundo, varias múltiples religiones. Hablando acerca del cristianismo como religión, entre comillas, en la población mundial, un 25 a 31% de las personas en el mundo profesan ser cristianos. 25 a un 30%. Puede encajar entonces en este caso esa regla del 25%. Dice, bueno, 25 a 30% de gente. Pero en ese 25 o 30% se cuentan porcentajes bastante curiosos de personas que tienen creencias bastante estrambóticas y curiosas también. O sea que ese 25 a 30%, cuando viene a ver, no es tanto. En España las estadísticas más o menos auguran que entre un 1,5 a un 3% de la población profesa, entre comillas, ser evangélica. No estamos diciendo cristiano, porque dicen, no, España es un país cristiano, que ahora ya no es cristiano, sino laico. Como muchos países profesan ser, entre comillas, ya los modernos, ¿sabes qué decir cristiano? Eso queda muy mal. Los musulmanes dicen, sí, somos países musulmanes, y el que no les guste, le cortamos la cabeza. Bien, claro, eso está muy claro, ¿no? Bien, vale. Aquí no, bueno, aquí ya no somos cristianos, ya somos laicos, en X países, en muchos, que van de modernos por la vida, etcétera, porque decir que somos un país cristiano es ofensivo, excluyente, no sé, bueno, ya saben, todo lo que pueda conllevar el decir o el catalogar un país como tal. Bien, bueno, eso ya para ustedes que les gustan esos debates. Pero en la población, hablamos de un porcentaje, entre comillas, de evangélicos, de un 1,5 a un 3%. En una media de un 2%, hay que contar, o ellos cuentan, testigos de Jehová, adventistas, mormones. ¿Es realmente un 3%? Hombre, no. No es un por ciento tan alto. Cuando vemos este por ciento, se quedará en un 1, 0,8, 0,7 de personas que profesan, entre comillas, la fe evangélica. Es una minoría bastante curiosa, muy llamativa. No sabemos exactamente cuántas personas escucharon en ese momento la parábola o las parábolas de Cristo. No lo sabemos. En Jerusalén, en la época de Jesús, habitaban unas 80,000 personas. 80,000, 81,000. Había una cifra así de personas que habitaban en esta ciudad en esa época. Eso según lo que yo estuve investigando. Y en el tiempo, para Pentecostés, por ejemplo, esa población se multiplicaba por 10. Había en general en el mundo unos 2,5 millones de judíos, de israelitas dispersos por el mundo. 2,5 millones y en Jerusalén iban allí, como ustedes saben, que dice que todo musulmán debe ir a la Meca, una vez, aunque sea una vez en la vida.
Igual ellos tenían, los judíos, esta costumbre de que tenían que ir allí en las fiestas específicas, etcétera, etcétera. Pero bueno, en esta época de Pentecostés. Y vemos que en el mensaje de Hechos capítulo 2, dado por el apóstol Pedro, ¿cuántas personas dice que profesaron la fe o hicieron profesión de fe o se añadieron o se convirtieron en esa fe en ese momento? Recuerdan, en Hechos capítulo 2 al final, dice se añadieron ese día como 3,000 personas. No es que fueran 3,000 de esos 80,000 que habitaban directamente ahí en Jerusalén, sino que habían venido una cantidad importantísima de personas, que se dice que más o menos serían unas 800,000 a 1,000,000, que iban allí a coincidir con la fiesta y demás. Y echando los cálculos dice, bueno, si fuera un 3,000 de 80,000 personas, sería un 3,75%. Ustedes que son de números, seguro que lo han clavado ya. Y si fuera de 800,000, multiplicándola por 10, sería un 0,375%. 0,3, 0,4 redondeando. Curioso. ¿El mensaje de Jesús estaba claro? Sí, muy claro. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué le dice Juan el Bautista a escribas y fariseos? ¿Generación de qué? De víboras. Ay, Dios mío. Y a veces el mensaje es duro, ¿eh? Un mensaje duro. Las palabras de Jesús son preciosas. Amén. Pero son muy duras, ¿eh? Son muy duras. Son preciosas, pero muy duras. Hay gente que se queda solo con la preciosura. Las palabras de Jesús son muy duras. De todas esas personas, se cree que el número de discípulos en ese momento sería unos 100. Al final vimos que eran unos 120. Los apóstoles solo 12, dentro de los cuales había muchos, había muchos no. Había un incrédulo, había uno que era ladrón, etcétera, etcétera. ¿Recuerdan, no? Imagínate tú entonces, Jesús transmite esta parábola a toda esta gente, a la multitud, que menciona en el versículo 1. ¿Recuerdan? Entonces, otra vez, 4:1, comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él, ¿qué? Mucha gente. Solo unos poquitos se preocuparon por entender lo que Jesús decía. Muy pocos. ¿Quién convence de pecado, de justicia y de juicio? ¿Yo con mi elocuencia? No. Mi mensaje tan interesante y tan guay es el Espíritu Santo. Y si no entendemos eso, podemos caer en el error de muchas iglesias. Dice, tenemos que modernizar, ¿cierto? El mensaje hay que modernizarlo. Porque es que, claro, es que si no, no atraemos a la gente. Dice, ¿para qué tú quieres la multitud que luego no entiende? Sí, las multitudes. Es que hay que hacer cosas atractivas, atrayentes. Vamos a hacer un juego de luces de neón. ¿Quién fue que cambió las luces? Un hermano. Gloria a Dios que cambió las luces. Aquí no hay de neón, ¿eh? Cuando entré a la iglesia, qué sosa. Me dijo, es que muy sosa. Me dijo una paisana, es que, pastor, es que me duermo. Es que si no hay tambora, yo es que no. Yo digo, sí, hermana, sigue desfilando. Nos llevamos muy bien, pastor, pero es que usted es mi paisano. Pero es que si no hay tamboras, es que me duermo. Y escuché una frase bastante interesante en la clase de ayer de mi señora, que estaba en la clase del Instituto Bíblico, que decía que si a Pablo se le durmió Eutico, y no creo que yo sea mejor que Pablo, ni más elocuente que Pablo, ni nunca lo seré, ¿cómo no se va a dormir la gente cuando yo predique? Si se le durmieron a Pablo, ¿cuántas cartas escribió Pablo? Todas las que tú quieras del Nuevo Testamento. ¿Se le durmieron a Pablo? Yo soy mejor que Pablo, ni en broma. Pues a mí se me van a dormir también, lo siento por vosotros los que se duermen. Si usted está atrás al lado de uno que se duerme, dele una colleja, dele un codazo, si es el marido. Yo he visto a algunos en la iglesia roncando, he escuchado a algunos hasta... Amén. Sí, amén, claro. Si se le durmieron a Pablo, pues yo creo que a mí, esa frase me ayudó. Mira, mi mujer cogió el curso y a mí me ha aprovechado, no sé si más, para que usted vea. Oye, ya lo asumes, la gente se va a dormir, da igual. Pero yo no convenzo de pecado, de justicia y de juicio, lo hace el Espíritu Santo. Y cuando oramos, a veces obviamos eso. Y cuando hablamos con la gente, nos da miedo decir eso. Lo decimos, pero entonces no depende de mí. No. O sí. Sí y no. ¿Tu responsabilidad cuál es? Presentar el Evangelio. ¿Depende de ti? Sí, esa parte depende de ti. La otra, ¿de quién? Del Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, de justicia y de juicio.
Mi relevancia en la predicación y la salvación de las almas, mi relevancia es absolutamente menor. Yo tengo simplemente que cumplir mi función. En la elocuencia, ¿cuál fue el mensaje de Jonás? ¿Se acuerdan? De aquí a 40 días, ¿qué? Nínive será. ¿Cuántas horas estudió Jonás para predicar ese mensaje? ¿Cuántas horas oró Jonás por ese mensaje? Yo creo que estaba muy enfadado como para orar. Y si oraba, esas oraciones no pasaban de la rama del árbol. ¿Cuántas personas se convirtieron con ese mensaje? 180,000. 120,000 más los otros, que por ahí los animales no se convirtieron, pero por lo menos 120,000. Y tú dices, pues no depende de mí realmente. Eso no exime que, bueno, pues yo ni voy a estudiar ni voy a leer, como me dice un pastor. No, pastor, usted se sube y dice, abre tu boca que yo la llenaré. A saber de qué vas a llenar tú tu boca. No, hay que ser responsable y estudiar la palabra de Dios. No ve, abre tu boca que yo la llenaré. En el nombre de Jesús. Fue y se ahorcó. ¿Va a predicar de eso? No, no es así. Eso no es a lo loco. Hay muchas iglesias que tristemente tienen esa metodología de funcionar. Yo no voy ni de visita. Y si usted es serio espiritualmente, no vaya tampoco. No es así. Las cosas de Dios no funcionan de esa manera. Usted tiene que hacer su parte porque usted tiene su responsabilidad. Pero el descanso que tenemos al predicar la palabra de Dios es que la última palabra no la tengo yo ni depende de mí. Y ese es mi descanso, que yo confío en que esa palabra de Dios va a llegar a la persona de Dios, va a tocar al corazón que Dios ha dispuesto y esa persona va a venir a sus pies. Y por eso vemos al sembrador sembrando. ¿Quién es el sembrador? En este caso Cristo. Hoy en día, ¿quiénes son los sembradores? Usted y yo, que llevamos la semilla, que llevamos la palabra. Por eso habla la Escritura, por ejemplo, en el Salmo 126, irá andando y llorando ¿quién? El que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo ¿cómo? Trayendo sus gavillas. Por ejemplo, es un salmo muy bonito, el Salmo 126. Estúdialo luego en su casa. La Escritura nos enseña que ese paso, que es el más importante, depende directamente de Dios, porque vimos que la elocuencia del mensaje pues no es tan importante, ni el resto de cosas en comparación con el toque del Espíritu Santo. Y eso es lo más importante en la salvación del ser humano. ¿Recuerdan aquel eunuco que estaba leyendo la Escritura que decía, que le pregunta a Felipe, ¿pero entiendes lo que lee? ¿Tú entiendes esto? Dice, ¿cómo voy a entender si alguno no me explicare? Y por eso dice la Escritura que tú y yo debemos entonces estar preparados para presentar con defensa, con mansedumbre de todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en ti. ¿Por qué tú actúas así? ¿Por qué tú eres raro y diferente? ¿Por qué tú eres diferente? ¿Qué te hace a ti diferente? Y tú tendrás que saber explicar por qué. No porque tú eres más guapo o que te peinas así, sino por la gracia de Dios en ti. Por la gracia de Dios para contigo. Y eso es lo que tú tienes que presentarle a la gente. ¿Y cómo presentárselo? Eso es importante. Tienes que tomarlo en cuenta. ¿La palabra de Jesús es dura? Sí, pero es preciosa también. Es preciosa y es dura. ¿Qué pasaba con los judíos? Se equivocaron. ¿En qué sentido? Pensando que el tiempo del reino de Dios, o el reino de los cielos, era un tiempo de cosecha. ¿Qué Mesías esperaban ellos? ¿Un Mesías cómo? Guerrero que iba a implantar el reino de Dios, el nuevo orden mundial. Cuando ven que Jesús viene en un pollino, dicen, ¿qué es esto? Nos han engañado. Este es un Mesías de chain, no de los buenos de... Entonces me han engañado. ¿Y cómo reciben a Jesús? ¡Hosanna! Y luego esos, en el mismo libro de Hendrickson dice que claramente muchos de los que estaban ahí fueron los que luego gritaron ¿qué? Crucifícale. Tú dices, pero esta gente que me han engañado. No, no te han engañado, no has entendido las Escrituras. No te han engañado, no has entendido las Escrituras. Y encontramos a algunos de nosotros en general, que en muchas iglesias nos han contado muchísimas cosas bastante curiosas, hasta que hemos tomado la Biblia y decimos, y esto no encaja con el patrón bíblico. Y nuestros ojos han sido abiertos por la palabra de Dios, y damos gracias a Dios por ello. El Señor nos ha abierto con su palabra los ojos. Esperemos que seamos de esa buena tierra, ¿no? Amén. Los judíos, al ver que Jesús está presentando un reino de siembra, dicen, esto no me encaja.
Pero él le dice, esto no, el sembrador lo que ha salido es a sembrar. El reino de los cielos está ya entre vosotros, sembrar. Pues sí, nos toca trabajar en ese aspecto. Tenemos que sembrar. ¿Tú vas a sembrar? Pues a trabajar, a sembrar. Jesús en esta parábola comienza a explicársela a los discípulos a partir del versículo 14. Dice la escritura en Marcos 4:14, el sembrador es obviamente el que siembra la palabra. Jesús en ese momento y posteriormente nos identificamos nosotros como sembradores, los discípulos, los apóstoles, etc. Todo aquel que siembra la palabra de Dios es el sembrador. Y estos son, versículo 15, los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida, que mi Biblia tiene aquí 2 saltos de páginas. Bien, viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Bien, si vamos al pasaje paralelo de este, Mateo 13, 18 y 19, dejen un dedo ahí en Marcos, porque vamos a estar tratándolos de manera simultánea. Mateo 13, 18 y 19. Lo tenemos. Oíd pues, 18 y 19 de Mateo 13, vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Cuando habla de las aves del cielo o de los cielos, en algunos textos hace referencia a que son demonios, como pasa con el caso de Belcebú y las moscas. ¿Recuerdan? En algunos casos, aquí directamente identifica a estas aves del cielo como Satanás. Obviamente Satanás no es omnipresente. No puede estar aquí en China al mismo tiempo, pero tiene demonios por todos lados, haciendo diabluras. Bien, así de claro. Cuando usted oye la palabra de Dios y no la entiende, ¿qué hicieron los discípulos cuando oyeron la palabra de Dios y no la entendieron? Preguntaron a Jesús, no entiendo esto, Señor. ¿Y las multitudes qué hicieron? ¿Hay pan o no hay pan hoy? No, ahí se queda Jesús. Eso hicieron las multitudes. Hoy hay pan para multiplicar o no. Jesús ya acabó la enseñanza. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, te amamos Jesús. ¿Hay pan? No. Bueno, adiós. Los discípulos se quedaron y preguntaron. ¿Esa palabra permaneció en los que se fueron? Está hablando ahí unas cosas muy raras que no entiendo. Hay un pastor ahí hablando muchísimo y no me entero de nada. Oh, mira, ha dicho algo que no he entendido. Déjame preguntarle. ¿Va a permanecer la palabra de Dios en esa persona? Es lo que dice la Escritura. Tú has pasado, es la frase que se utiliza aquí en España. Has pasado olímpicamente. ¿Qué va a pasar? La palabra de Dios fuera. Viene el diablo y la quita. Te la va a sustituir por un TikTok. No te preocupes. De gatitos, de perros, de lo que te guste. Un TikTok. De la fórmula rumana de no sé qué, que le contaba al hermano que me sale. Ya, mira un TikTok, qué bien. Muchos países con muchos problemas con el TikTok, los jóvenes enganchados a cosas muy, muy duro. Cuide a sus jóvenes. Mire, la palabra voló. ¿Es culpa de la palabra? No, la palabra sigue siendo igual de efectiva. Sigue siendo igual de efectiva. Usted tiene problemas en ese sentido. No ha prestado atención. La indiferencia, oiga, qué cosa más terrible, ¿eh? Cuidado con esto. Y esto pasa con cristianos en las iglesias hoy en día. Los discípulos, Señor, no entendemos. Explícanos. Cuando estuvo a solas con el Señor, no entiendo esto. Hay versículos que yo lo he venido a entender después de 10, 12 años que no entiendo. Y hay muchas cosas que la voy entendiendo ahora con los años. Voy entendiendo, mira, esto, mira, puede ser por aquí, mira, estoy más tranquilo. Pero pregunto, me preocupo por, etcétera. Hay que intentar preocuparse, hermanos, y no ser indiferentes con la palabra de Dios, porque si no el malo va a venir y la arrebata. Y por eso ves muchos cristianos, entre comillas, sentados en los bancos de la iglesia, que luego fuera de la iglesia no parecen cristianos. Estamos sentados aquí, venimos muy guapos los domingos, gloria a Dios, perfecto, y parecemos todos
cristianos, ¿no? ¿Y luego qué? ¿Cuántas horas era el hermano? El hermano tiene que calcular las horas, ¿no? Que estamos reunidos, etcétera. Somos cristianos esas cantidad de horas a la semana, al mes, al año. Poquito, ¿eh? Muy poco. Bueno, pues el 50%, no es 50, el Señor te ha redimido completo. Amén. No un 40, no te ha redimido al 4%, ni al 50, ni al 40, ni al 90 ni siquiera, sino al 100%. Entonces, si Él murió por nosotros, todos ya hemos muerto, ¿no? La palabra de Dios sigue siendo igual de efectiva. Cuidado, creyentes, con tratar la palabra de Dios con indiferencia. ¿Qué fue lo que hizo tan característicos a los de Berea? ¿Recuerdan? En Hechos, capítulo 17, versículo 11. Dice que ellos estaban ahí escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Una actitud de hambre y sed por la palabra. Y hay un grupo de hermanos que damos gracias a Dios que tienen esa hambre y esa sed de la palabra. Están estudiando, están escuchando prédicas o estudios, etcétera, y están ávidos de la palabra. Y eso es muy bueno. Eso es una bendición, porque eso demuestra que tienen interés y que no va a venir el diablo y va a arrebatar la palabra en sus vidas y se van a producir cambios en un futuro de corto o medio plazo en esas vidas. Se van a producir cambios porque la palabra de Dios te va a cambiar. No puedes tener un encuentro con Jesús y seguir igual, eso es imposible. La pregunta es, ¿te has encontrado con Jesús y has seguido igual? Tendré que dudarlo entonces. Los discípulos se encontraron con Jesús, estuvieron con Jesús, vivieron con Jesús y sus vidas fueron totalmente diferentes. Una persona que profesa ser cristiano y sigue igual o peor, arrepiéntete. Arrepiéntete. Tú no estás bien. Tú no estás bien. La semilla habrá caído en tu vida junto al camino. Hay otra parte, dice la Escritura, que cae en pedregales, versículos 5 y 6, como hemos visto. Marcos otra vez, vamos a Marcos 4, versículos 5 y 6. Hoy lo dejaremos solo hasta aquí, hasta la mitad, porque da una introducción ya, como la del hermano, un poquito larga, pero no quería hoy, como sé que es un día con muchas actividades más, no quería extenderme más de la cuenta, así que vamos hoy a cerrar con este segundo punto. Como me toca el próximo domingo también presentarles la palabra, concluiremos esta parábola el próximo domingo, pero hoy vamos a concluir con esta segunda parte. Si usted quiere saber el resto, lea la Biblia y venga también el otro domingo. Amén. Ahí les dejo ahí con el gustillo. Bien. La que cayó en pedregales, versículos 5 y 6 de Marcos 4. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, ¿qué pasó? Se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Versículos 16 y 17, Jesús explicando este aspecto de esta parábola o este ítem de la parábola, versículos 16 y 17. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego ¿qué? Tropiezan. Y en Lucas un ejemplo dice, creen por algún tiempo y luego se apartan. El hermano traía un mensaje el jueves pasado y en ese sentido obviamente coincidimos con la enseñanza de este jueves de que las iglesias tristemente en muchas ocasiones se llenan de personas que levantan la mano. Yo quiero arrepentirme. O pasan al frente. Mira, pastora, está llorando, esta vez sí. Digo, hombre, no sé, se ha convertido 7 veces ya. Quizá la séptima que se ha convertido llorando será la buena, no lo sé. Conozco mucha gente que se han reconciliado con Dios 6, 7 veces. La pregunta es, ¿cuál de todas han sido válidas? Yo no lo sé. Yo creo que en la número 15 será la verdadera. No lo tengo claro. ¿Creen? Sí. Uf.
Oh, pastor, me dijo uno, voy a predicar a las naciones. Está en el mundo y es impío hace por lo menos 12 años. Vino de un campamento con un espíritu misionero impresionante. Se me abrieron los ojos y dije, gloria a Dios. Cómo el Señor ha transformado en un campamento de 3 días a este hombre. ¡Wow! Vamos, el otro domingo ya se había echado una novia impía y se había ido al mundo. Digo, ¿pero y qué ha pasado? ¿Y ese campamento? ¿Pero y qué fue? Tú eras misionero el domingo pasado y este domingo ya tiene una novia impía y te vas para el mundo. En Pedregales, en las iglesias así, muchos. Todos aquí hemos vivido gente de ese tipo, que hasta lloran. Pastor, ha llorado, esta vez sí, esta vez sí, que ha llorado. No es difícil ser cristiano una semana o 2, no es difícil. No es difícil. Tendremos que preguntarnos en nuestra vida, ¿dónde ha caído la semilla en mí? Tendremos que preguntarnos esto, Levantan la mano, se convierten una vez, 2 veces. Miren, Hebreos dice, ya no hay más sacrificios por el pecado. Eso es una vez y para siempre, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, y es que, pastor, es que yo soy débil. No, tú eres sinvergüenza, tú no eres débil. Tú eres un sinvergüenza. Y es que no te lo han dicho. No sé si tu pastor te lo ha dicho. Si soy yo, te lo voy a decir. Eres un sinvergüenza. No, es que estoy luchando, pastor, porque tengo una debilidad. No, tú lo que necesitas es 2 collejas y que te encierren en un sitio. Sinvergüenza eres. No débil, sinvergüenza. Arrepiéntete. Arrepiéntete ya de una vez. No, es que esta es la número 8. No, sinvergüenza. Arrepiéntete una vez para siempre. Para que sean borrados tus pecados. Como dice la Escritura. ¿Generación de qué? De víbora. Víbora, arrepiéntete. Serpiente antigua y Satanás, arrepiéntete. ¿Es difícil de entender el Evangelio? Más claro de ahí no te lo puedo decir. Arrepiéntete. Porque si no, la condenación está ceñida sobre ti. El Evangelio es muy claro. Esto no es una parábola, esto es muy claro, ¿no? Pues eso. Y ahí encontramos, porque dice en este pasaje, versículos 16 y 17, que son de corta duración. Pero la palabra la reciben con gozo. Pastor, eso era lo que yo necesitaba, eso era lo mío. Han oído la palabra y al momento la reciben con un gozo tal que lloran, que caen de rodillas. Pastor, mire, es que cuando yo recibí esa palabra que me dio, la profetiza, se me movía la cabeza sola, me decía. Y yo, bueno, se me movía sola así la cabeza. Y le dije, pero ¿para dónde se te movía? ¿Para allá o para allá? No sé, se me movía sola. Hoy en día esa joven que se le movía la cabeza sola tiene 2 hijos de 2 hombres y vive en el mundo. Yo digo, pero vamos a ver, ¿pero la cabeza se te movía sola o no? ¿O solo la cabeza y el resto del cuerpo qué? Sí, eso es. Óreme y póngame la mano. La solución del microondas. Y ahí entra lo que es la perseverancia de los santos. Es muy fácil creer por un tiempo, Es muy fácil creer por un tiempo. Voy a hacer un curso de evangélico. Vale, fenómeno. Eso lo hace cualquiera. ¿Qué mérito tiene? Ninguno. Yo voy a hacer. Sí, yo estoy. Como me dijo uno. Sí, estoy ahí, tal. Es que me gusta, la chica me gusta. ¿Qué? Sí, estás ahí por eso, ¿no? Sinvergüenza. Sinvergüenza. Muchos, por muchos motivos. La emoción del momento te lleva, sí. Me dijo uno, pastor, es que ya vengo a arrepentirme. Esto me pasó en una reunión de consejo que teníamos aquí hace unos años. Ve la luz encendida y entra. Creo que he contado esa anécdota una vez, ¿no? ¿No le suena? Pues la voy a contar otra vez, para que no se duerman. Entra, estamos en una reunión de consejo. Los hermanos que estaban en esa reunión ya están con el Señor. Y viene el chico, que había venido un par de veces de visita a la iglesia. Dice, quiero arrepentirme y entregarme a Dios. Ya no puedo más. Gloria a Dios. Y le dimos el plan de salvación, oramos con él ahí. Y, gloria a Dios. Wow, mira el Señor cómo obra en los corazones. Es una cosa espectacular, increíble. Bueno, amén, ya dejo de luchar con Dios. Bueno, pues
Ya sabe, perfecto. Bueno, quiero que me hagan una oración más antes de irme. Sí, es que me anda buscando la policía que le he partido la cara a mi mujer. Vamos a ver. No, es que nos hemos peleado. ¿Cómo? ¿Se arrepintió ese muchacho? Esa fue la última vez que lo he visto. Espero que esté preso todavía. A ver si se convierte de verdad en la cárcel y lo ayudan con unos cuantos cariños allí en la cárcel a arrepentirse. Pero en las iglesias están llenas de gente así, que cuando se me resuelve mi problema, ¿qué hago? Ya me devuelvo. Ya, se me resolvió el problema, ya no necesito la iglesia ni a Dios. Uf, qué bien, me salió fenómeno. Pedregales, muchísimos. ¿Tú qué? ¿Tú qué? Y una raíz que brota espectacularmente. ¿Dónde está? Una raíz muy corta. Desde que llega la prueba, ¿qué? Me dijo uno, pastor, mire, por favor, desenconviértame, dele para atrás a esto no puede ser. Es que desde que yo entrego mi vida a Cristo, pues ahora tengo un montón de problemas, la mujer se enfada conmigo porque no la llevo a la discoteca y ahora un montón de problemas, quíteme esto, démele atrás a esto. ¿Cómo es que tú quieres? ¿Que te quite el sello del Espíritu Santo si lo tienes? Pues yo no puedo hacer nada. No, pastor, es que usted no me contó la historia completa. Yo, ¿cómo que no te conté? ¿Qué quiere que haga? Obviamente terminó desenconvirtiéndose, entre comillas, porque tenía que cumplir. Es que no, pastor, es que usted no tiene que decirme todo. No es difícil ser cristiano por un tiempo, como aquí menciona la Escritura, ¿eh? O ser un cristiano de corta duración, ser un creyente de corta duración. Vamos a ver a Primera de Pedro capítulo 4 para terminar. Debemos ser conscientes, hermanos, que este camino es el camino angosto y la puerta estrecha y el camino difícil. Debemos ser conscientes de esto. Cuando nos venden un evangelio por ahí, muy atractivo, me decía uno una vez, mira, cuando tú ves una oferta en internet que dice que si tú inviertes 250 euros te vas a hacer rico de por vida, no hay que ser muy listo para caer en la conclusión de que es un cebo para robarte el dinero. Invierte 250 en Amazon y te vas a hacer rico. ¿Le ha saltado ese mensaje a alguno de ustedes? ¿O yo soy el único tonto que perdió los 250? Invierte en Amazon como Elon Musk y como fulano y como Mengano y en Tesla y en no sé qué y vas a hacer la caña. Bueno, a la cola todos los tontos que estamos ahí. Muy bien, no vas a ganar nada, te van a engañar y te van a robar los 250. Pero la lección que has aprendido, ¿qué? Has aprendido una muy buena lección. Que si inviertes a lo tonto vas a perder dinero y te van a engañar. Todos los que quieren a tu alrededor ya sabes que te pueden quitar el dinero. Sea cuidadoso, hermano. ¿Va a venir pruebas? Sí. ¿Va a venir tribulación? Sí. Este no es el camino fácil, ¿eh? Las riquezas fáciles no existen. El camino en Cristo fácil tampoco. Lo bueno cuesta. Cuesta dolor, lágrimas, sufrimiento, hasta sangre y sudor, como el mismo Jesús dice la Escritura, que cuando estaba en Getsemaní, que salía, que su sudor eran como que. Lo bueno cuesta mucho. Cuesta. Por eso dice que nuestra fe es probada con fuego y sale mucho más preciosa que el oro. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 13 al 19. Bueno, 12, perdón, al 19. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pastor, ¿cómo es que ahora? Sí, te va a pasar. Fuego de prueba. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Vituperados, tribulación, sufrimiento y bienaventuranza al mismo tiempo. Qué cosa más curiosa, ¿no? ¿Por qué somos bienaventurados? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello,
porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Ese spoiler lo tenemos, ¿no? ¿Cuál es el fin de ellos? Tristemente. Y versículo 18, si el justo con dificultad, o sea, con pruebas, con tribulaciones, se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Ya también lo sabéis. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Van a venir pruebas? Sí. ¿Van a venir tribulaciones? Sí, sin ninguna duda. ¿Qué debemos hacer tú y yo? Encomendar nuestras almas a Dios y seguir adelante, perseverando, unánimes en la fe. No hay vuelta atrás. Este camino no tiene vuelta atrás. La vuelta atrás no es una puerta, es una pared. ¿Me puedo yo ir a algún lado? Para atrás no hay nada. Hay una pared. No hay puerta. ¿Vas a tener problemas? Sin ninguna duda, hermano. Lo tenemos que tener asumido. ¿Cuál es la diferencia nuestra? Que en nuestros problemas tenemos esperanza. Que en nuestro sufrimiento tenemos esperanza, a diferencia del mundo. Que dice, ¿qué sentido tiene esto? Para ti ninguno, porque ese sufrimiento no te va a aportar nada más que dolor, tristeza y al final castigo eterno. Nosotros en nuestro sufrimiento, aún en nuestro sufrimiento, tenemos esperanza. Porque dice Jesús, yo estoy con vosotros ¿cuándo? Todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. ¿Quieres tener esa esperanza también? Arrepiéntete y ven a Cristo. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque por ella somos consolados, somos corregidos, redarguidos, Señor. Somos confortados. Vivimos en tiempos difíciles, Padre, pero contigo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias porque en ti y contigo tenemos seguridad eterna. Descansamos, Señor, en ti y en tus promesas, sabiendo que tú eres poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, y que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Descansamos, Señor, en tu palabra y pedimos por aquellos que todavía no te conocen, que tu Santo Espíritu obre poderosamente en sus vidas y les convenza de pecado, de justicia y de juicio. Te damos gracias, Señor, porque somos una manada muy pequeña, pero a ti te ha placido aún así darnos el reino, Señor, y hacernos partícipes. Gracias, Padre, por este privilegio. En el nombre de Jesús. Amén.